estamos hablando. Entonces, bueno, por así creo que es bueno ir a lo que es el inicio, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es el capítulo 11 de los Romanos, cuando hablamos de lo que es el ingerimiento, ¿sí? Que, o sea, más conocido por nosotros como lo que estamos diciendo, el ingerimiento, ¿sí? Creo que es la parte importante que tenemos en todo esto. Y decimos, por ejemplo, vamos a buscar los versos en particular, ¿sí? Que nos comienza hablando el apóstol Pablo. Creo que hay algo que es importante cuando hablamos del pueblo de Israel, y decir, por ejemplo, ¿no? Siempre quedó una parte fiel, ¿verdad? Amén. Siempre quedó una parte fiel de este pueblo. Es más, el apóstol Pablo, cuando comienza a hablar acá a los romanos, una de las cosas que le dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, le dice. ¿Sí? Él le dice de esta forma, en ninguna, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Sí? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano o que antes conoció? ¿Sí? Y empieza a hablar de lo que es el profeta Elías. Así es, así es. Sí, ahí tenemos un antecedente unos cuantos siglos antes, donde Elías, ¿no? Donde Elías tuvo un conflicto que se había generado, ¿no? Ahí en el pueblo de Israel, y es lo que Pablo, el apóstol, recuerda y lo trae a ese tiempo presente, a la memoria, claro. Para decir, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció, tomando siempre como base las Escrituras. Amén, amén. Porque las Escrituras son las que a nosotros nos van a ir mostrando de alguna manera todo lo que ocurrió, por qué, cuándo, cómo, y bueno, es un tema, como decimos, que estamos tocando en este momento, muy, muy importante para entender el plan de Dios, el propósito de Dios. Amén. Creo que lo que estábamos hablando recién, ¿verdad? Cuando decimos el propósito de Dios, Él siempre ha querido de que todas las almas vengan, como dice él, al conocimiento de la verdad, de que lo acepten, de que entren en el plan de salvación, ¿sí? Y a lo largo de todos los tiempos, siempre de parte del pueblo de Israel ha habido un remanente fiel, un remanente que siempre hizo las cosas bien, ¿verdad? Y que, o sea, independientemente de que Israel se haya equivocado, siempre quedó una parte fiel. ¿Qué es lo que nos dice en Primera de Reyes? Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 18, si nos habla y nos dice de esta forma. Y yo he hecho que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces acá es donde viene esta parte importante de este pueblo, ¿verdad? O sea, ¿cómo era? Y acá debemos de contar a los hermanos, ¿cómo era el propósito que había Dios? ¿Sí? Como por ahí yo les sé decir, ¿verdad? Recién hablamos con mi hermano, Israel ha sido el vehículo para llevar el plan de salvación, no que los salva. Amén. Qué importante, no es en sí que Israel nos salva. Claro. Por eso es que es importante la comparación de un árbol tan especial como el olivo. Como todo árbol, tiene una raíz. Amén. Que es la parte de un árbol que no se ve. Que en este caso, como lo explica el apóstol allí, hablando en Romanos, que la raíz sustenta, ahora, luego de la raíz que viene. ¿Cómo lo alimenta? ¿Cómo lo alimenta? Todo árbol también tiene un tronco, y tiene ramas. Por eso es que toma este ejemplo tan literal, digamos, comparando. Ahora es importante ver a la luz de las Escrituras, que podemos sugerir a quién se está refiriendo como olivo. Bueno, hermano, creo que es importante, ¿verdad? Y digámoslo de esta forma, nosotros en nuestro pueblo, tenemos una definición en parte, ¿sí? O sea, en parte está, como dijo el apóstol, en parte conocemos y en parte desconocemos.
¿sí? No nos habla de esta forma. Pero para muchos amigos nuestros, también lectores bíblicos, hay algo que se presta, en el olivo se presta para confusión. A quién está representando, ¿sí? Este olivo? ¿Verdad? Que es el origen que nos hace ingresar, digamos, de alguna forma, o el vehículo que hace llevar el plan de salvación. Amén. ¿La salvación de quién viene, mi hermano? Es claro de quién viene, ¿verdad? Así es. La salvación, bueno, la verdad que si nosotros miramos lo que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer de Samaria junto al pozo, fue muy puntual el Señor cuando le dice, la salvación viene de los judíos. Hablando de él. ¿Hablando de quién? De Él. Amén. De Él. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar en este capítulo, hermano Pablo, que no aparece solo un olivo. Bueno, creo que ahí es donde está el problema en el mundo actual. Así es. ¿Sí? Porque decimos, el olivo, ¿qué nos decía en Jeremías, verdad? El capítulo 11 de Jeremías, ¿verdad? El verso 16 por allí, nos dice, olivo verde, hermoso en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. ¿Sí? Así dijo, olivo verde, hermoso en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. O sea, hablando de este olivo y a quién estaba representando en ese momento, ¿verdad? Ahora también, al mismo tiempo, el apóstol Pablo, años más tarde, habla de este olivo y habla del olivo silvestre. Así es. Sí, o sea que está hablando de dos olivos que dan fruto, pero uno es fruto maleado. Así es. Sí. Qué importante, hermano Pablo, porque en Jeremías 11, al versículo siguiente, afirma allí el apóstol, el profeta, estaba hablando justamente cuando hablaba de este olivo hermoso, el versículo 17 afirma que se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Amén. Y vamos despacio. Y así, sí. Sí. Y creo que es importante y hay momentos que debemos decirlo con seguridad. ¿Sí? Así es. El olivo forma parte del pueblo de Israel. ¿Sí? Y por eso que habla también de que este olivo tiene ramas que salieron de allí, ¿verdad? O sea, todo lo que conforma este olivo son todos aquellos que están en obediencia. ¿Sí? O sea, todos los que son alimentados por la raíz de este olivo, ¿sí? Que acá es donde tenemos que ir armando el olivo cuando no sabemos comer, de a poquito, porque tenemos que decir, la raíz de este buen olivo, de este olivo que da frutos, de este olivo que es diferente, ¿quién es la raíz? Muy importante, mi hermano, muy importante. Bueno, las escrituras nos dan esa información de la raíz que nutre a este olivo, a este árbol tan especial. Así que, mi hermano, por ahí tenés el texto. Creo que para poderlo ir. Si nosotros miramos el capítulo 22 de Isaías, de Apocalipsis, allí por el verso 14, nos está dando la salida, ¿verdad? Con respecto a quién es la raíz de este olivo, ¿verdad? ¿Te lo puedo compartir, mi hermano? Sí, sí. Apocalipsis 22, versículo 16, dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Amén. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Bien. Creo que David también dijo que él estaba como olivo firme en el templo de Dios. Porque él dice que yo soy la raíz del linaje de David. Está diciendo. David dijo, yo estoy como olivo verde en el templo de Dios. ¿Sí? O sea, así vamos juntando las piezas y decimos, ¿quién es quién en este olivo? Vos fijate, hermano, que hace un ratito estuviste tomando el ejemplo de Pablo. Pablo mismo se identifica como de ese pueblo. Amén. Porque yo también dice, soy israelita, de la descendencia de Abraham. Y ahí
vamos encontrando de alguna manera a este olivo. A ver, un segundito que acá algo empezó a conversar. Un segundo que se nos están adelantando a las cosas acá. Ahí está. Bien, sigamos. Bien, en este caso David, lo que afirmaba en el Salmo, Pablo también se identificaba él en el Romanos 11 hablando, ¿no?, de justamente de este tema tan importante, porque él decía, si yo también soy israelita, es más, define hasta de la tribu a la cual él pertenecía. De Benjamín, claro que sí. Es que así es como lo pone. Después hay algo que es importante, ¿sí? Y nos comienza a hablar de algunas características de lo que hace al olivo, ¿verdad? Y nos dice así Romanos 11, el verso 17. Ahora bien, dice, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Bien, pero acá en esta versión, hermano, creo que nos está colaborando. Claro. Nos está colaborando. La versión 60, si mal no recuerdo, ¿verdad?, nos dice que tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ellas. Cambia, ¿cierto? Sí. No es lo mismo que esté injertado el olivo silvestre entre las ramas que en lugar de ellas, que es lo que hoy se habla. Sí es. Sí, hoy se dice, por ejemplo, la iglesia está en lugar de Israel. Qué bueno, mi hermano, qué bueno, porque la escritura nos va alumbrando, ¿ves? Por eso el apóstol dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, una pregunta bien puntual y que hoy, si nos queremos hacer esa pregunta, la misma escritura nos muestra de que no ha sido tan como por ahí se dice, ¿no? De que, bueno, Israel dejó de ocupar el lugar que ocupaba y que hoy lo ocupa la iglesia. Amén. Es importante Amén. mirar esos detalles, esos puntos, por eso es que, como dijo, ¿no?, el Señor Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Claro. El que lee, entienda. Claro. Lo que pasa es que estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, y tenemos que decirlo sin soberbia, sin arrogancia, ¿verdad? Amén. El Señor formó un pueblo, le puso nombre, le puso un propósito, ¿verdad? De que este pueblo se equivocó, sí, se equivocó. ¿Hizo las cosas mal? Sí, hizo las cosas mal. Pero hubo una parte que siempre permaneció fiel. Es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está diciendo allí en los Romanos, ¿verdad? Cuando habla del remanente fiel y hace lo que leíamos en un momento, y que hace mención al lado de Elías, ¿verdad? Y dice, quedaron 7.000 hombres que no doblaron las rodillas delante de Baal, ni lo han besado. Bueno, yo en este día estaba viendo el tema de los besos idolátricos, ¿no? Pero bueno, sería otro lindo para hablarlo otro día también, ese tipo de cosas. Pero dice, ha quedado un remanente, ¿sí? Quedó un remanente en aquel entonces. ¿Y el apóstol Pablo qué dice al respecto? Claro, sí. ¿Aún? Qué importante eso, un remanente elegido por gracia, ¿no? Amén. Que es una palabrita muy, pero muy importante. Y que por ahí también ha tenido como una tergiversación, ¿no? Sí. Creo que cuando se habla del pueblo de Israel y se habla de la forma que los gentiles iban a formar parte de él, el apóstol Pablo, por ejemplo, aquí en el capítulo 11, es clarísimo al respecto. Es muy claro cómo tenían que hacer los gentiles, ¿verdad?, para también acceder a las promesas del Señor. Que de eso es lo que estamos hablando en definitiva, ¿sí? Tomarnos, echar mano a la vida eterna, ¿sí? Tomarnos de esas promesas que Él ha entregado. Qué importante, hermano, porque era necesario que se cumpliera lo que había dicho el profeta Jeremías también, que Dios iba a hacer un nuevo pacto.
Así es, ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuáles eran las condiciones? El tiempo. Eh, Jeremías 31, profetizado 600, 700 años antes, claro. dice allí que Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel Y con la y con la casa casa de de Judá. Judá. Y ahí es donde vale la pregunta. Cuando nosotros leemos Jeremías 31, ¿verdad? Y seguramente, digamos así, vamos a hablar de otra época, pero todos los que no son israelitas se hacen la pregunta obligada. Pero ¿y nosotros qué? Pero si el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá, ¿nosotros qué? Claro. ¿Cuál es nuestra participación en todo esto? Y acá es donde debemos de preguntarnos y a veces se nos va antes. El valor para las almas, términos generales, hermano Elam, términos generales, el valor de las almas, ¿nace a partir del Señor en adelante? ¿O siempre las almas fueron importantes para Dios? No, no. Para Dios, su creación, las almas, eh, siempre fueron importantes para Dios. O sea que, Desde si el bien comienzo. desde el comienzo, si bien Dios tomó un pueblo para su nombre, un pueblo con el cual hizo pacto, al cual le entregó de alguna manera sus leyes, con los cuales hizo pacto de acuerdo a lo que dice el Salmo, no dice que con ninguna otra nación, pero en el propósito era justamente que Israel como un vehículo Amén. Bueno, para traer, yo creo que a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo, muchísimo lo de Ruth. amén, ¿Sí? Lo que dijo Ruth para mí es emblemático, ¿verdad? Y sirve para todos los tiempos. así es, ¿Sí? Ruth le dijo a Noemí, ¿sí? Tu sí, Dios, tu será Dios será mi Dios, dijo. Tu tu pueblo, pueblo será mi pueblo, ¿sí? Entonces, y si nosotros volvemos para atrás en el tiempo, y hay un verso que hay quien por decir no le gusta mucho, que es el capítulo 15 de Números, el verso 15 también, y dice algo así, una misma ley iba a haber para el natural de Israel como para el extranjero que con ustedes habita. amén, así es, O sea, y si los gentiles, los extranjeros, los que no pertenecen a Israel y Judá, que no iban a estar en el pacto, siempre tuvieron un lugar. amén, Siempre amén, tuvieron un lugar. Y Dios siempre consideró que formaran parte, ¿verdad? De sus bondades, plan de o sea, que entraran también en las promesas. amén, amén. Dios siempre al extranjero, más cuando Israel salió de Egipto, vino mucha gente extranjera con ellos, y es más, Perfecto, les enseñó al pueblo que amaran también al extranjero, para que no se olvidaran de que habían sido extranjeros ellos también en otra tierra. claro. Y le hace el ejemplo ese. Y le hace ese ejemplo. Claro, Ahora, todos los profetas hablaron también del propósito de Dios. Justamente por eso es que este tema eh, que aborda Pablo en Romanos de los Olivos es como un tema bisagra así es. para poder entender cómo Dios vino trayendo, por dar un ejemplo, se vinieron quemando etapas en el plan de Dios. Amén. Eh, Y con respecto a eso, lo que usted está diciendo, quemar etapas, ¿verdad? Y hablar, porque acá cuando llegamos al primer siglo, cuando llegamos al tiempo del Señor, los apóstoles y demás, ¿verdad? Ni hablar de la época que hoy estamos viviendo, creo que por allí, es decir, bueno, por ejemplo, los gentiles, ¿qué participación, cómo eran, cómo estaban vistos de parte del Señor? Y ahora cuando vemos, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo, que habla de un olivo natural, que este olivo natural tenía promesas y alimentado por la raíz. amén, No nos olvidemos nunca que el olivo es alimentado por la raíz, amén, amén. ¿sí? Porque si no, si este olivo no es alimentado por la raíz, no sirve, No sirve, se ¿sí? seca, Sí. no cumpliría la función, porque ahí es donde nosotros vemos en el plan de Dios que contra naturaleza eh, tomó del olivo silvestre, eh, que éramos, Bien, era
Vamos a A ver, ayudarle, porque tenemos alguna pregunta, alguien a ver si alguien ha... No, no tenemos ninguna preguntita pareciera, o no las veo por lo menos. Hoy estamos medio complicados con la asistencia también, así que no vemos ninguna de las preguntas. No hay nada, aparentemente. ¿Sí? O sí, o... Pero vayamos ayudando con las preguntas. Es decir, si nosotros estamos diciendo, por ejemplo, de que el olivo, que es lo que dice Jeremías, sí, el capítulo 11 de Jeremías, no es que lo estamos diciendo nosotros. amén. Sí, lo dice el capítulo 11 de Jeremías allí, ¿verdad? Cuando habla del olivo, El si olivo este, verde, el olivo verde, hermoso en fruto y en parecer, dice. Ahora, si este olivo no tiene la raíz, como decimos, ¿sí? Porque hay mucha gente que dice, sí, si es olivo de Israel, los judíos no creen, ¿sí? Vamos a usar los términos que dice, los judíos no creen en Cristo, ¿sí? Bien, si ese olivo tiene raíz, ¿a quién está alimentando? Está alimentando a estos que creen, amén, ¿sí? A los que están pegados en él, a los que creen, amén. ¿sí? De hecho Juan en su Evangelio, capítulo 1, Juan habla, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes no lo recibieron? Pero dice, más a los que lo recibieron, De su pueblo de mismo, su pueblo, exactamente. claro, Porque es importante entender que el ministerio de Jesús se desarrolló en su pueblo. A los suyos así vino. es. Y dijo, es más, él lo dijo, no he sido enviado Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. a las ovejas perdidas justamente de la casa de Israel. El capítulo 15 de Mateo, versos 22, 23, por Por allí. ahí, y vemos que entre ellos aparece una mujer que Ciro no era del Fenicia, pueblo, claro, Ciro Fenicia, es más, y el Señor mira la fe de esta mujer porque dice, aún las migajas, los perrillos comen de las migajas, claro. y ahí podemos ver una comparación un poco quizás hasta ofensiva, que el Señor fue duro en esos términos al decir, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Y cómo lo entendemos, cómo lo explicamos? Sonaría hoy medio fuerte si el Señor nos dijera, eh, creo que nos ofenderíamos, Creo que, pero sería conversación para rato, ¿no? seguro. Cuando estaríamos hablando de los perrillos y estaríamos hablando de los que están fuera del pacto. Amén. ¿Sí? Estamos hablando de aquellos que no han abrazado el pacto, ¿sí? Porque es más, de última, la mujer esta termina comiendo de las migajas. Amén. Y termina comiendo las migajas. Claro que sí, ¿verdad? Ahora creo que es bueno también ver la condición, y estamos casi entrando en eso. Nos dice el capítulo, sigamos con el Romanos 11, el verso 13, y nos habla de esa forma, hablando del olivo silvestre ahora, ¿sí? No del olivo natural. Dice de esta manera, Romanos 11, 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, cuánto más, habla de las ramas desgajadas, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. ¿Sí? Está hablando, o sea, estas ramas que fueron desgajadas, dice, ¿verdad? Por su incredulidad, por su desobediencia, poderoso es para volverlas, dice, a injertar. Y está haciendo el ejemplo. Si de este olivo silvestre, que no da fruto para nada y que está todo maleado, saca ramas de ahí y la pone entre las ramas, ¿verdad? Entre las ramas que son alimentadas por la raíz, convengamos, ¿sí? ¿Por qué ocurre eso? Porque podríamos mirar a Cornelio acá desde el Señor para este lado, ¿verdad? Cornelio creyó y fue oído, ¿verdad? Y él y su familia entraron, ¿sí? Amén. Me surge, hermano Pablo, A algunas ver, inquietudes. Bueno, vemos que Pablo presenta un olivo ahora silvestre, o sea, un claro, olivo ¿sí? que salió Maleado. maleado, ¿no? Ahora, ese olivo también tiene una raíz, Claro, claro. también se alimenta, Mm, hay una raíz que alimenta a ese olivo, que no así. es el cultivado. Bueno, ahí entramos también eh, creo, Y con cuidado vamos a tener que entrar. con cuidado seguramente, Claro, con cuidado vamos a tener que ir
tratar si por allí hay algún oyente, ¿verdad? Ir con cuidado, cómo los pone. O sea, ¿en qué condición pone aquel que ha estado fuera de pacto? Aquel que ha sido alimentado por otra raíz y que ha tenido otras costumbres, ¿sí? Y que hoy nosotros, por ejemplo, 2000 años más tarde de la muerte del Señor, parece que todo siempre hubiera sido de esta manera. Pero no era así. Y si nosotros seguimos avanzando, por ejemplo, en lo que dice el apóstol, dice ahora en el verso 30, el 11:30, dice, porque así como vosotros en un tiempo fuiste desobediente a Dios, pero ahora, por la desobediencia de ellos, del pueblo de Israel, o de algunos del pueblo de Israel, habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? O se le está diciendo, ustedes, gentiles, ustedes, extranjeros, porque ustedes en otro tiempo fueron desobedientes, pero ahora han alcanzado misericordia. ¿Sí? O sea, ahora alcanzaron misericordia, pero ¿cómo alcanzan misericordia? Porque tienen que conocer de qué se tienen que arrepentir, tienen que saber de dónde tienen que salir, tienen que conocer qué tienen que abandonar. ¿Sí? Para que ahora sí, el verso 30, Romanos 11:30, lo llevemos a plenitud. ¿Sí? Ahí vemos eh, una, una transición, ¿no? O sea, vemos algo importante en los paso a paso que fue dando el Señor, porque vosotros que en otro tiempo, que también ese es un texto que lo vamos a encontrar allá en los Efesios, Pablo también hablándole ¿Sí? a los gentiles, Efesios capítulo 2, también les recuerda a los hermanos gentiles de qué estaban alejados, de qué no participaban. Y es como un mismo tema que aborda acá en Romanos 11, comparando, ¿no? a los gentiles como esas ramitas que fueron injertadas entre las ramas naturales. Amén. Creo que está bueno. Y ahora recordando, ¿sí? Las características, porque estamos ya casi entrando, ¿sí? En el punto donde se hablan de las características, ¿verdad? Amén. De un olivo y del otro. Así es. ¿Sí? Y el apóstol, como hablábamos hace un momento, ¿verdad? El apóstol Pablo no se inventó nada. Amén. Él solamente, siendo un buen fariseo como era, tenía un conocimiento amplio de dónde venían las cosas. Por eso le terminan diciendo, instrumento escogido me es este, por el conocimiento que en él había, ¿verdad? Y nos dice así, en Jeremías, lo que hablamos recién. Dice, oliva verde, hermosa, el 11:16 de Jeremías. Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová a tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y se quebraron sus ramas o toditas. No todas. No todas. Bueno, ese creo que es buen punto, ¿verdad? Y el Salmo 58, que es lo que estamos hablando hace un momento, perdón, 52:8, Salmo, nos dice así, mas yo estoy, lo que hacía mención hace un momento, mas yo estoy como olivo verde en la casa del poderoso, en la misericordia del poderoso confío, perpetua y eternamente. Esa es la condición que estaba el rey David, ¿sí? Como un olivo verde. O sea, haciendo alusión, ¿verdad? A este árbol, que este árbol representa este pueblo de Israel que estamos hablando. ¿Sí? Pero también, obviamente, hasta acá tenemos los dos olivos, ¿verdad? Si vamos a hacer en definitiva, ¿qué podemos decir? El olivo natural representa al pueblo de Israel, en obediencia. Amén. Amén. En obediencia. ¿Sí? Eso se lo estoy agregando yo. Pero si este olivo es alimentado por la raíz, ¿estará en obediencia? Amén. Sí, yo le agregué está en obediencia, es cierto, sí, es cierto. Me hago cargo, le agregué que está en obediencia. Pero si el olivo es alimentado por la raíz, que es el Señor, está en obediencia. ¿Sí? Si la raíz no estuviera, puede ser.
Hermano Pablo, qué importante también históricamente la escritura nos muestra también, vamos a decir así, el origen de este olivo como pueblo, porque Dios llama a Abraham y le hace la promesa de formar un pueblo. Amén. Vemos a Isaac, el hijo de la promesa, y luego vemos a Jacob, Que continúa. que continúa la línea. Y les confiada o sea, confirmada la promesa también. Amén, le es confirmada la promesa. Y vemos nosotros que Jacob al morir bendice a sus 12 hijos. Y ahí vemos también la promesa del Mesías, la promesa de la salvación. Amén. Amén. Y esto que está, este tema que abordamos, que aborda Pablo en Romanos 11, es lo que de alguna manera también en aquella bendición profética que recibe Judá, le dice Jacob al momento de bendecirlo, obviamente dirigido, ungido por el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Para bendecirlo, cuando le dice no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de sus pies, hasta que venga Silo. Y ahí se congregarán los pueblos. Se congregarán los pueblos, o sea, ese olivito silvestre. Amén. Pablo hace mención allí justamente la promesa que Dios venía haciendo, por eso que decimos que Dios siempre tuvo en cuenta al mundo gentil. Así es, así es. En todos los tiempos. En todos los tiempos. En todos los tiempos. Entonces, si nosotros tuviéramos que ir, como resumiendo, si tenemos que resumir que el olivo natural, el olivo que es alimentado por la raíz, representa el pueblo de Israel en obediencia. Amén. Y si lo agrego de nuevo, ¿sí? Después tenemos el otro pueblo, ¿verdad? El otro olivo que representan todas las naciones paganas de aquel entonces. Amén. ¿Sí? O sea, y todas las naciones paganas de ese entonces, ¿sí? También había algo que es interesante ahí para ver qué costumbres tenían. Totalmente, ¿sí? Es muy interesante conocer, vemos que, es más, cuando viene el Señor Jesucristo, predominaba Roma como imperio, pero ejercía mucho dominio, digamos, la cultura griega. Bien, está perfecto, hermano, lo que acaba de decir, creo que es interesante cuando nosotros lo empezamos a analizar. Si nosotros miramos, por ejemplo, cuando Nabucodonosor, ¿verdad?, de lo que es Babilonia, ¿sí?, invade Israel, Jerusalén, destruye el templo, deja todo hecho pedazos, termina. Después viene los medo persas. O sea, de alguna forma subyugan o hacen caer lo que hace a Babilonia. Ellos toman el control de las ciudades, de las fortalezas y de su sistema de adoración. Amén. Así es. Después vienen los griegos, ¿sí?, subyugan a los medo-persas y se llevan su sistema de adoración. Amén. Y terminamos en Roma, la bestia fiera y complicada y distinta toda, y Roma le roba su sistema de adoración a los otros tres. Amén. Por eso es que esto se viene trasladando a través de todos los tiempos. Qué importante, hermano. Así como Israel fue el vehículo de la salvación que Dios ha previsto, ha preparado en presencia de los pueblos, también el otro vehículo vino trayendo una adoración. Las naciones paganas, si nosotros vemos los imperios que han predominado en el mundo, si vamos más atrás en el tiempo, vemos Egipto mismo. Sí, sí. Como un pueblo que tenía una adoración, que tenía deidades, que tenía y que había heredado más de los antiguos sumerios, babilonios, y si nos remontamos más atrás, sí, a Nimrod. Bueno, creo que es el origen de todas las cosas. Es más, creo que por allí sería interesante, ¿verdad?, cuando comenzamos a hablar y empezamos a tener ciertos cuidados a veces con las cosas, cómo se vienen dando. Y decimos, por ejemplo, ¿no?, las 10 plagas, ¿sí? Las 10 plagas. Nada hay nuevo debajo del sol. Lo mismo que fue, es lo que será. Es lo que será, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Fue un castigo a los dioses
de Egipto. Amén. O sea, el Señor en cada plaga castigó, ¿sí? Castigó a los dioses de Egipto, Así es. ¿sí? Y, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Pensemos lo que el mundo por así llama como la gran tribulación, ¿sí? Y lo malo que se va a poner en el final de los días. El Señor vuelve a castigar los dioses de este mundo. Amén. Se vuelve a castigar, como hizo en Egipto, vuelve a castigar los dioses de este mundo, ¿sí? Así es. Con las plagas que se van a venir dando a este mundo, ¿sí? Trae esta consecuencia. ¿Y todo por qué? ¿Sí? Así como hicieron mal. Por ejemplo, ¿sí? De pronto se me acuerdo, ¿no? Cuando le dice a Israel que los va a meter en la tierra prometida, y que en Deuteronomios 9 allí, dice, yo los voy a introducir a ustedes. Ahora, no porque son buenos, no porque se lo Claro. merezcan, no porque, no vas a decir en tu corazón, por nuestra rectitud nos está metiendo en la tierra. ¿Por qué los está metiendo? Por la maldad, primero por las promesas, Así es. y después por la maldad de la gente que había en esa tierra. Exactamente. O sea, había razones poderosas que el Señor tenía que también castigar a esa gente por su idolatría, eh, por todo lo que de alguna manera es como que, como cuando dijo, porque aún no ha subido la maldad del amorreo a mi Bien, presencia, o sea, pero ahora, hermano Elam, esas cosas las traemos a nuestros días. La gente, el común de la gente, la trae a nuestros días. lo vemos. No, pero por eso, pero piensa siquiera que esas cosas malas han llegado a nuestros días. ¿Se les viene a la mente siquiera pensarlo? Y, por lo, y aparentemente no, porque no, si eso estuviera, no había, quizá habría otra actitud. eh, Porque Él les dijo, el que fue, ahora y para siempre, y no hay cambios en Él. no, en Dios no hay mudanza. Pero resulta ser que acá en el mundo que nosotros conocemos, en nuestros amigos lectores bíblicos, hacemos un Dios de cambios. Así es. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra, y después vuelve a cambiar de opinión, ¿sí? Y si al Señor lo hacemos cambiar de opinión permanentemente. Y es el mismo que dio una orden y llega hasta el final. También. Creo que eso es importantísimo tenerlo presente, muy presente, porque Dios no es hombre para que mienta, el más, Él lo manifiesta en su palabra, en mi hijo de hombre para que se arrepienta. El apóstol Santiago también lo dice allá en su Sí, carta, que en sí. Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Eh, Creo que, hermano, entramos en un tema complicado que es, eh, si nosotros tenemos que describir, por ejemplo, lo que es el olivo verde y el pueblo de Israel y qué es lo que Dios le entregó, porque por allá se dice las leyes de Moisés. ¿Moisés dio alguna ley alguna vez? ¿Dio alguna? Nunca Moisés habló por su propia cuenta, No, no. ¿no? Él intermediario, él era mediador. Sí, Si él y el sacerdote que iba a seguir viviendo eran mediadores. amén. Sí, por eso que allá en Gálatas habla que el Señor es uno, el mediador. Y esto eran muchos los mediadores que Así habían, es. ¿sí? Entonces, si Él no entregó mandamientos, y por allá, ahora sí, si nosotros hablamos de mandamientos, y más allá de que la gente le llama a los mandamientos de los judíos, la fiesta de los judíos, la ley de los judíos, eso no es así, es el Señor, Amén. ¿sí? Del Todopoderoso es la ley, los mandamientos y todo lo que Él entrega, ¿sí? Y esas son las características de este buen olivo, Así ¿verdad? es. O sea, en lo que hace a la obediencia ordenada, cómo ha sido su forma de entregar, su forma de adoración, ¿por qué no Amén. decirlo? Eh, Justamente ahí, por eso es que cuando el profeta habla allí, Jeremías dice hermoso, en fruto, En ese tono va. en eso, en ese pueblo obediente, en ese pueblo que adoró, que fue fiel. Era hermoso el resultado porque es el ejemplo de que si somos fieles, si somos obedientes,
el resultado, la consecuencia de eso es bendición. Amén. Y lo Amén. contrario es, lamentablemente, la consecuencia no es lo que realmente Dios quiere en nuestra vida. Dios quiere hijos fieles, obedientes. Y bien, ese es un tema muy interesante, el que Pablo aborda la condición en la que se encontraba el Bien. mundo gentil. Bien, creo que es importante ahora, es importante, ¿verdad? Cuando de alguna forma eso estamos viendo, ¿sí? Lo que es el olivo verde, ¿sí? Ahora creo que sería importante ver ¿cómo me dice? Sí, sí. A ver, veamos ahí porque acá estoy complicado para ver si tenemos alguna preguntita, algo. No, no tenemos nada ahí. A ver, por estos lados, ¿dónde está? Por aquí. A ver si es que estamos. Un segundito solamente. Un momento nada más. Acá estamos. A ver. Sí, no, aparentemente no tenemos ninguna, o sí que hay, no, sí hay algunos comentarios, a ver qué es lo que nos dicen. Nos pregunta un hermano, ¿existe hoy en la actualidad un remanente fiel? ¿Qué le tenemos que decir? Sí, mi hermano Manuel, claro que existe, claro que en la actualidad hoy existe el remanente fiel. ¿Sí? Le dejo ese lugarcito. Claro, Pablo, así como hablaba en tiempo presente, decía así hoy, y ese hoy se traslada hasta nuestros días. Amén, amén, claro que sí. Sí. Claro que existe, sí, este remanente fiel, ¿verdad? Que se ha venido trasladando, porque el apóstol Pablo así dijo, así como en el tiempo de Elías, sí, había un remanente fiel, así en el día de hoy, Amén. ¿sí? Hablaba Pablo. Y así hoy también, los que estamos, sí, hacemos todo lo posible por estar en obediencia, somos carnales, somos humanos y nos equivocamos también, ¿sí? Pero aceptamos ese mandamiento, aceptamos esa orden del Señor. Amén. El propósito de ser injertados y de ser alimentados por la raíz es justamente por eso, para mantenernos en obediencia. Amén. Este es un hilo que nunca se cortó. Si bien, como dice en Romanos allá, que fueron desgajadas algunas de esas ramas, pero siempre hubo alguien, siempre hubo un resto, siempre hubo un remanente que fue fiel. A lo largo de toda la historia, a lo largo del tiempo, y es como un hilo que nunca se ha cortado. Amén, amén. Como dice allá el Salmo 19, dice que por toda la tierra se dio su hilo. Bien, mundo, yo creo que hasta el fin del mundo sus palabras. Amén, hermano. Creo que esa es la parte buena. O sea, creo que desde el principio no estamos desconociendo que Israel se equivocó. No. No estamos desconociendo que muchos hicieron las cosas mal. ¿Sí? Pero sí también tenemos que reconocer y tenemos que afirmar y confirmar de que fueron muchos, también, muchos, los que permanecieron en fidelidad. Amén. Sí, fueron muchos los que han permanecido y permanecen hoy en fidelidad. Ahora, si nosotros tuviéramos que poner características ahora, sí, y acá viene la parte, capaz que no sé tan linda, pero si nosotros miramos, por ejemplo, desde la Torre de Babel para acá, ¿sí? Todo esto que fueron, desde Génesis el 10, el verso 9 en adelante, que habla de Nimrod, que formó las ciudades, que formó reinos, ¿sí? Sí. Y a través de él vino lo que era, sí, Babilonia también. ¿Sí? Y empezamos a ver qué es lo que traían, ¿sí? ¿Qué traían consigo? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Hablamos del primer día de la semana o el día del sol que era llamado. O sea, eso no nació acá con Constantino. No. ¿Sí? Eso viene
Por ejemplo, Constantino, y tenemos que darle el nombre que tiene, Constantino era adorador de Mitra, Mitra, exacto, sí, el ¿sí? dios del sol. Claro, y tenía un día en particular para acercarse, ¿verdad? Qué importante, hermano Pablo, por eso es que creo que entramos a una parte muy importante de esto, ¿no? Porque ¿qué adoraba uno y otro? O sea, Ese es el la punto. adoración, la palabra adoración acá es clave. Bueno, Eh, yo creo que tendríamos que poner un verso en la mesa, amén, como por eso digo yo, ¿sí? Tendríamos que poner un verso en la mesa que sería el capítulo 18 de Apocalipsis. amén. ¿Sí? En el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando hablamos de Babilonia, ¿sí? Y que en ella hay un nombre escrito en código, ¿verdad? Ahí está un nombre en código. A ver, ¿lo tiene ahí, hermano? 18 A partir del verso 1 sería. dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Bien, está complicado el tema de Babilonia, ¿sí? Está complicado el tema de Babilonia. Ahora, y en el verso 4, llama a su pueblo, Amén, que tiene a lo mejor un pie puesto en Babilonia. amén. Sería bueno leerlo, mi hermano Pablo, A ver, el texto que usted mencionó, el 4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes, ahí vemos la consecuencia, de su pecado y recibáis parte de su plaga. lo que fue, Es lo lo que será. mismo que será, Así es. ¿sí? O sea, el pueblo de Israel no quedó exento del castigo, Amén. y a través de todos los tiempos. Ahora, en el final de los tiempos, vuelve a decir lo mismo. Así es. Salgan de Babilonia, no sean partícipes de esto. Ahora, entonces, sería importante saber qué es Babilonia, Amén. qué es lo que formó Nimrod, Amén. Amén. ¿sí? ¿Qué es lo que trajo y que convenció al mundo de que haga esto? Así es. Y que acá, digámoslo de esta manera, ¿no? Hay momentos que la historia yo creo que nos hace bien, ¿verdad? Y si nosotros miramos, por ejemplo, el capítulo 12, Amén. 12 de Apocalipsis, Apocalipsis. y de pronto vemos que este dragón, esta bestia, ¿verdad? Este enemigo de nuestras almas, que necesita una cara visible, persiguió a su pueblo, Así es. ¿sí? Ahora, si nosotros vemos la cara visible, ¿sí? La cara visible de Roma, ¿sí? Que a través de los tiempos persiguió a su pueblo, persiguió al pueblo. ¿Por qué lo persiguió? ¿Cuáles eran las razones que tenía cuando los iba a buscar a las casas? ¿Qué razones habían al respecto cuando no existía nadie del movimiento que hoy conocemos? ¿Sí? Entonces, claro, lo que salió de Babilonia salió con autoridad, salió con poder, salió con muchísimas cosas que le hizo daño al pueblo de Dios. Así es. ¿Sí? Ahí podés ver, dice que se paró Frente a la mujer. a la mujer. ¿Para qué? No era para estar, para acompañarla, ¿para qué era? Para devorar a su hijo apenas naciera. Claro, 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 claro. Vemos Nimrod allá en el principio se presenta como un opositor, como un adversario, Amén. que es lo mismo que nosotros vemos allí en Apocalipsis 12. Y el llamado ahora que le hace a, Oh, al pueblo, el llamado que hacen en Apocalipsis 18 es salir de ella, pueblo mío. bien, ahora el llamado siempre está a que salgan, a que el pueblo salga, ¿verdad? De lo que es Babilonia.
Ahora, creo que es importante también conocer qué es lo que trae Babilonia. Así es. Cuáles son las raíces, ¿verdad?, de Nimrod. Amén. ¿Sí? ¿Qué es lo que salió de allá? ¿Cómo fue? ¿Y qué es lo, o sea, y que en consecuencia tiene este arbolito Amén. maleado que Amén. planteaba? A eso era que apuntaba Pablo, el apóstol, Claro, cuando hablaba del olivo silvestre, de un mundo en oscuridad, de un mundo en no es que tinieblas. tenía frutitos malos, No, claro que no. ¿sí? No es que las aceitunas estas no servían Eh, para ni una cosa, eh, lo estaba lo graficando, estaba graficando, exactamente. ¿sí? Y esto qué importante, mi hermano, porque podemos ver ahí cómo a lo largo de las escrituras, eh, a través de los imperios que fueron pasando, usted hacía mención no hace mucho rato de cuando Pablo estuvo en Atenas. Sí, sí, Pablo vivió una escena ahí frente a los filósofos griegos y frente a la ciudad y veía por todos lados cuando se encuentra con un letrero que decía al Dios Dios no conocido, no conocido. ¿sí? Dijo, a este es el que adoro yo, a este es el que sirvo, el que no es visible, el que no tiene imagen, ¿sí? A ese es que él servía, ¿verdad? Usando un poquito, alguien puede decir un poquito de picardía o no, Así, ¿sí? Lo encontró justo para graficarlo de esa forma, no como la imagen que estaban poniendo todos estos otros, ¿sí? eh, Eh, entonces por allí, cuando hablamos de obediencia y hablamos de desobediencia, ¿sí? Porque por allí, bueno, todos nos queremos tomar, todos queremos tomarnos y echar mano a la vida eterna, así es. ¿sí? Pero el problema es haciendo qué. Ahí es donde debe estar la inquietud, la preocupación de haciendo qué quiere Dios de mi vida, qué quiere Dios de su vida. Eh, es como lo que venimos diciendo, ¿no? Como cuando el Señor Jesús decía, está el camino ancho, el camino angosto, Amén. o tenemos obediencia, desobediencia, y acá tenemos dos olivos, el olivo hermoso, cultivado, y tenemos el otro olivo, Que está mantenido por la raíz, nutrido, ¿sí? así es, Por la raíz. Entonces, poco a poco, ¿sí? Nos vamos a ir encontrando, ¿verdad? Con celebraciones, por llamarlo de alguna manera, así es, que se parecen, que se parecen a las que fueron ordenadas, ¿sí? Ahí hay algunas, digamos, que son, podemos hablar, digámoslo despacio, ¿no? Las clásicas fiestas de fin de año, ¿dónde tienen el sustento? Perdón, si hay alguien, ¿verdad? Entre los que nos pueden estar escuchando, pero tenemos que decir, de dónde se toman, por ejemplo, esas fiestas? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Digámoslo de esta forma. El Señor, desde el principio, Génesis 1.14, ordenó una forma de medir los tiempos. Él ordenó su calendario, la forma como su pueblo se iba a manejar. Pero llegó Roma y no lo encontró tan bueno el calendario. así es, Se dijo que no está tan bueno. De hecho, 1582, ¿verdad? Gregorio XIII lo cambió. así es, Sí, que es el calendario que hoy tenemos. así Le es, hizo los cambios necesarios porque ese calendario venía caminando del tiempo de Julio César, ¿verdad? Pero quedó en 1582 quedó establecido. O así es, sea, y me hace mucho ruido Daniel 7:25, exactamente, sí. ¿sí? Y hablando, ¿qué es lo que tiene Babilonia? Ahí tenemos otra respuesta anticipada en el tiempo, ¿no? Dios ya lo había anunciado por Daniel, que iba a levantarse un poder que iba a intentar Cambiar. el cambio, Amén. o sea, Amén. el cambio del original A la copia. a la copia, Hay una mala copia. a una mala copia, sí, ¿Por qué digo una mala copia? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿no? Y hasta se usan términos que parecidos a los que Dios puso. Y de pronto nosotros llegamos y nos juntamos. Semana Santa, amén, Pascua. En estas Pascuas, váyase a la cordillera, váyase al mar, ¿sí? A disfrutar, sí, ¿sí? En estas Pascuas,
coma huevo de Pascua, coma rosca de Pascua. ¿Y qué es lo que Dios ordenó? Importante, hermano. Justamente estaba pensando en ese uno de los grandes cambios que introduce. ¿Quién? eh, eh, Los mismos. sí, sí, sí. Vemos, por ejemplo, históricamente, alrededor del año 600 después de Cristo, eh, una autoridad eclesiástica de Roma, el Papa Simaco, establece la Pascua cristiana, jueves y viernes santo, tomando una parte del origen de la verdadera Ese es el semana, punto siempre. siempre, Siempre es el punto. Tomar una parte de verdad y el resto de mentira. disfrazarlo. Se disfraza. Se disfraza. Entonces, de ahí es donde tiene que salir, ¿verdad? El que quiere servir a Dios en verdad y en justicia. Amén, ¿Sí? Conocer qué es lo que ha venido de parte de Dios amén, y cómo servirle. Y que nosotros mismos no nos veamos involucrados, ¿sí?, en estas cuestiones como esta. amén. Yo hace un tiempo atrás decía, ¿no? Y hablando de estas mismas cosas, porque no me voy a apartar con lo que digo ahora. Cuando de pronto nosotros decimos Semana Santa, vamos a cambiar el nombre por un ratito. Semana Santa. Y volvemos 40 días para atrás de Semana Santa. ¿A dónde vamos a parar? Al carnaval. Y uno dice, el carnaval, ¿qué tiene que ver el carnaval con las cosas espirituales? Están mezclando las cosas. Así es. Bien, preguntémosle a cualquier autoridad de la iglesia, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué el carnaval no tiene fecha fija? Porque va pegado a Semana Santa. Se respetan los 40 días entre carnaval y Semana Santa. Y uno dice, ¿qué locura es esta? ¿Sí? ¿Qué locura es esta? Y todo eso pasa en esto. ¿Sí? Pasa en esto. Y ¿sabe que había? No sé, nos detuvimos demasiado, me parece. Usted ha estado en muchos casamientos, ¿verdad? En algunos sí, unos cuantos. Ha estado en unos cuantos casamientos. O unos más pomposos, otros menos. Así es. ¿Sí? Y ha estado acá y allá, en todas partes, Sí, sí, matizadito. sí, matizado, sí. Bien. En términos generales, ¿sí? En términos generales, cuando uno va a un casamiento, ¿quién es el que espera ahí en el altar para hacer la unión matrimonial? ¿Quién espera? Cura. ¿El novio o la novia? Ah, Sí, ¿quién es el que está parado ahí? Espera el novio, ¿cierto? En todos los casos espera el novio ahí. no, sí, El novio está parado ahí frente al altar y la novia da vuelta, se hace rogar, da vuelta a la manzana, sí. va, viene. Sí, la novia se hace rogar. ¿Sí? Bien. Por la escritura, ¿quién espera a quién? ¿Es el novio que espera o la novia espera que venga el novio? Por la escritura es la novia, O sea, su pueblo. su pueblo, exactamente. Y hasta en eso han cambiado las cuestiones. Hasta en eso, sí, sí. ¿Sí? Hasta en eso hacen cambiar y más de uno se prende en la misma situación, Claro, ¿verdad? Lo tienen al novio, que si lo trasladamos a lo que dice Efesios, ¿verdad? Y esto lo digo, ¿verdad? Hablando en ese momento, lo traduce de esa manera, Reina Valera, ¿sí? Lo traduce como que el novio habla y la novia habla del Señor, ¿sí? De este vínculo que van a tener. sí es. Entonces, bueno, creo que esto es, bueno, ya nos detuvimos demasiado. Bueno, esto de acá es donde tiene que salir el que quiere servir al Todopoderoso. ¿Sí? Que el Señor les dé, por eso dice, echa mano a la vida eterna. ¿Sí? Echa mano a la vida eterna. Entonces, creo que cuando hablamos de Romanos 11, ¿sí? Son muchas las cosas que, que se nos viene a la mente. Y cuando hablamos de esto, ¿sí, mi hermano? Cuando hablamos, ¿qué es lo natural en este cambio? ¿Sí? De cómo sería que el pueblo de Dios se va al olivo natural, o del olivo silvestre se tiene que ir al olivo natural. ¿Qué sería lo normal? Y lo normal es, bueno, Dios te quiere sacar de allá para traerte acá.
Pero por eso, o sea, en esta, ¿cómo podemos? En esta comparación, ¿verdad? Y llevándolo a la vida cotidiana, se saca de un árbol bueno para mejorar el árbol malo, Exactamente, eso sería lo natural, lo natural. claro. Bien, ahora el apóstol dice que contra natura Amén. fuiste injertado. Así es, Sacó del malo para llevarlo hacia el bueno. así es, ¿Sí? así es. Para ver que lo imposible para Dios es posible. Amén. En eso se manifestó Amén. eh, la gracia, el amor de Dios, su poder. Y este capítulo generaliza, hay cosas muy importantes y puntuales que el apóstol Pablo, por ejemplo, en el versículo 25, ahora nos recuerda de alguna manera algo importante para no perder de vista con respecto a la condición del pueblo judío. Claro. Que también es parte del plan de Dios, ¿no? Porque nos dice allí Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis Este misterio. este misterio. ¿eh? ¿Cuál era el misterio que había acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. En parte. Esa parte me gusta. Un Esa parte me detalle muy gusta. importante. No todos fueron endurecidos. Exactamente. ¿Sí? No Siempre quedó una parte fiel ahí para que siga caminando. Para que siga caminando. Por eso vemos que es amplio. Pablo se explaya en aclarar muchos puntos ahí. Sí. Como tristemente, bueno, ocurre hoy, ¿no? Que lo que decía usted, hermano, hace un rato, es como que se enseña que Israel dejó de tener vigencia y ahora la iglesia ocupa el lugar. Y es importante, a la luz de la Escritura, Claro. darnos cuenta de que realmente... ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Por qué dicen en Hechos, por ejemplo, que el Señor añadía cada día a la iglesia? Ahora la palabra iglesia, La congregación, la congregación, la asamblea. Cuando Israel estaba en el desierto. Era la congregación, la asamblea, porque había diversidad de gente ahí. Amén, amén. Entonces, por eso es que es importante aclarar ciertos puntos que por ahí se nos oscurece. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que entonces todo esto es importante, ¿sí? Para ver de qué forma, de qué manera, ¿sí? Es poder acercarse a la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Él está pidiendo? O sea, o qué significa en verdad creer. ¿Sí? Nosotros creemos, ¿verdad?, en el Mesías de Israel. Creemos en este que vino a redimir a Israel. Claro que sí. Amén. Pero ahora, ¿es creer solamente? Claro o sea, no. Yo creo en Él. Nada más. No. Eso implica ir más allá. Es el propósito, ¿no? de Dios. Porque allá el apóstol Pablo decía que en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír? Y el oír por la palabra. Por la palabra. O sea que nuestra fe va a estar sustentada cuando nosotros no solo creamos, sino que obedezcamos. Bien, creo que yo, o sea, lo he dicho un par de veces y lo sigo sosteniendo, aquello que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Echa mano a la vida eterna. Amén. Ahora, echar mano es, ¿qué significa? Cuando nosotros lo llevamos a la parte práctica de la cosa, ¿sí? Cuando decimos, ¿cómo echa mano uno a algo así? ¿Cómo se aferra uno? ¿Sí? Hay muchas cosas que hay para hacer y otras para dejar de hacer, ¿sí? Para acercarse al trono de la gracia. Así es. Entonces, bueno, no sé qué hora estamos. Sí, ya estamos como en buen horario. No sé si a ver si nos dejaron algo más por acá. Había varias. Sí, hay varios. Como preguntaron, muchos saluditos, ¿sí? Muchos saludos nos van dejando los hermanos. Hay un hermano nos dice, al ser injertado en el olivo, ¿somos judíos o israelitas espirituales? Para aclarar términos, ¿sí? Porque por allí con el término de los judíos a veces se nos complican los conceptos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pasa a hacer?
¿sí? Si es judío o israelita. Interesante la pregunta, ¿no? Claro, yo acá digo, no sé qué dice usted. ¿A los judíos se les dio algún mandamiento? A los judíos como suena. Si entendemos el término judío, a los judíos se les dio algún mandamiento, En realidad los mandamientos se le dieron a Israel. creo que sí. Creo que ese es el punto, aunque son palabras que se parecen, Se pero parecen no es lo mismo. y que también es importante a la hora de definir o explicar Israel y judíos. Sí, Eh, Porque cuando estaba en el monte de Sinaí, estaba todo Israel. todo Israel ya. Y Dios hizo pacto con todo Israel, con todo el Amén, pueblo. amén. Entonces, creo que el término que realmente bíblicamente es israelita espiritual, Claro, no judío. no judío. Sí, no judío, obviamente. Bien, a ver si había algo más acá. Vamos a, ya que estamos llegando al final. Eh, Ahí de Puerto Deseado también. Estamos, mi hermano Luis Enrique estaba dejando también un mensajito, ¿sí? Bueno, habían varios mensajes, varios saludos. Hay varios hermanos. Y acá el Y hermano Ismael Troncoso, la hermana Isolde de la Guarda de de Chile. Chile. Bien, tenemos acá al hermano Novoa de Puerto Novoa, al hermano Sergio Segura, bendiciones mi hermano para todos, Vivi Delgado. Tenemos Bien, ahí. bien. Creo que hay, sobre esto, pienso, ¿no? Nos quedan un par de cosas que son importantes para terminar como definir. Porque nos decía el apóstol, ¿verdad? Entre las muchas cosas, ¿verdad? Lo que decía a los Efesios. Ahora son, ¿sí? Conciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Amén. Y por allí, santo y conciudadano, uno dice, ¿de dónde? ¿De la Nueva Jerusalén o de dónde? Hablando en ese tiempo, ¿sí? Y claro, y nos empezamos a meter de a poquito así en otras, como en otras temáticas, ¿verdad? Pero resulta ser que acordaba usted de los gentiles cuando estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, más ahora, dice, por el cielo, a ver, son hechos cercanos. Y seguimos cercanos a dónde? A la ciudadanía de Israel. Es lo que venía diciendo. Es lo que venía diciendo. ¿Sí? Es muy claro el apóstol ahí. Pero se presta a Se confusiones. presta confusión. ¿Sí? Se presta a confusiones esa parte también. Sí. Qué importante ese texto de Efesios 2 porque hace mención de varias cosas puntuales ahí, Sí, sí. alejados, de que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, estábamos lejos de Jesús, estábamos lejos de Dios, estábamos, bueno, ajenos, alejados de la ciudadanía de Israel. Bueno, todas esas cosas hoy, Sí. y en ese entonces, bueno, fueron posibles mediante esa raíz que alimenta este olivo. Así es. Ahora si nosotros nos preguntamos, lo que pasa es, vuelvo a decir hoy, 2000 años más tarde, pareciera que está todo bien, ¿sí? Y donde estamos, pero si nosotros nos preguntamos, en el tiempo que estaba Jerusalén, que estaba Israel, ¿cómo era el sistema de oración que había en Babilonia? Sí, y podemos ver lo que era Babilonia, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo era el sistema de oración que había en Grecia, en Diana de los Efesos? Bastante similar. Era bastante similar. Y de pronto decimos lo que tenían los asirios y lo que tenían los egipcios. Era todo una línea. Entonces de ahí tenían que salir. De ahí. ¿Sí? Sí. Entonces, claro, nosotros todos lo medimos acá 2000 años más tarde. Pero creo que es importante a qué hacía mención cuando salgan de ahí. Salgan de esa parte. Y obviamente al apóstol Pablo, ¿sí? Había un par de cosas que por así está bueno que uno, si la pudiéramos meditar. A ver, ¿tenía un texto ahí, hermano? Sí, miraba, cuando Pablo le escribe en su segunda carta a los Corintios,
decía, por ejemplo, porque Dios que mandó que de las tinieblas Sí. resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, pero anteriormente estaba diciendo, eh, pero si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo Ahí está. cegó el Ahí está. entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, hay una realidad que sigue estando, ¿no? Hay una hermana que le está reclamando visita. ¿Cuándo va a ir por Cutralcó? Nos está diciendo una hermana. ¿Sí? Sí, así que, hermano Elam, ¿cuándo va a venir? Nos va a venir a visitar. Así que, hermano, sí, le traslado la inquietud de nuestra hermana que para ir a Cutralcó. ¿Sí? Ya vamos a estar llegando por allá, mi hermana. Sí, hay por allá está la hermana, a ver, para saludar, a ver qué, a ver, pasó porque otra hermana nos está dejando de Chile también, ¿sí? Gladys Seguel. Ah, claro. ¿Sí? Hermana Gladys Seguel le está dejando un pedido ahí de ir a Cutralcó. Pero bueno, sigamos. Estas naciones diferentes, ¿cómo actuaban? Pablo fue a estas naciones, ¿sí? Y acá en Hechos 16, del verso 20, nos dice así, de una serie de situaciones que estaban pasando, dice, le presentaron, después de un disturbio, un tumulto que hubo, le dice así, lo presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad. ¿Sí? El verso 21. ¿De qué forma la estaban alborotando? Nos predican costumbre que no nos es lícito aceptar ni practicar, porque somos romanos. ¿Sigue pasando esto o no? Obviamente. Hoy lo Sigue pasando. Y hay una versión, ¿verdad? Que este mismo verso que nos complica un poquito más, ¿verdad? Y dice de esta forma, el mismo verso, el 16-21, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. está tan vigente hoy como fue en el tiempo del apóstol. del apóstol. ¿Sí? Hay quien no quiere tomar estas costumbres, pues lo clásico de decir, no somos judíos, entonces esta costumbre no es para nosotros. Claro. ¿Sí? Sí. De eso lo para decir lo que... Bueno, una hermana de Zapala también nos está saludando. Gracias hermana también. ¿Sí? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas son las que a veces hay que poner en balanza para decir, ahora sí nos vamos a acercar al trono de la gracia. Ahora sí vamos a echar mano a la vida eterna. Ahora sí vamos a dejar estas costumbres que son traídas de Babilonia. Y porque no son nuevas. Claro. En el sistema de adoración hay costumbres que no son nuevas. Son viejísimas. Nada más que por allí no sabemos. ¿Sí? Claro. Si nos complican estas enseñanzas que saben haber. Si tuviéramos que ampliar o detallar, habría muchísimo. Mucho más para hablar al respecto. Claro. De hecho, por ejemplo, si tomamos como un ejemplo los árboles, ¿qué se hacía antiguamente en los árboles? Y que es un tema que por ahí también se puede ahondar. Se puede... Y se usa, lo que pasa es que como estábamos hablando hace un momento, a veces para hacer referencia a su pueblo, y lo viene graficando con distintos árboles, y de distintas maneras. Pero bueno, creo que ya estuvimos una buena parte. Habíamos tenido un problemita para comenzar, ¿sí? Estamos medio solos, pero bueno, mi hermano Elam, fue un gusto que nos estuviera visitando, un gusto compartir esta noche con usted, este tema que queda mucho por decir. Seguro. ¿Sí? Sí, la verdad te agradezco, hermano, la verdad ha sido muy lindo compartir con nuestros hermanos que se han
conectados. Sí. Han sido varios hermanos que se Qué conectaron. lindo que, y bueno, que podamos seguir alimentándonos, ¿no? de la fuente verdadera, ¿Sí? de la palabra, Amén. ir al origen, a la raíz justamente, para poder entender que aquello que fue al principio, lo mismo que está vigente hoy, lo que Dios establece para servirlo, para adorarlo, para agradarlo, así como también vemos la otra parte que sigue vigente, pero bueno, Dios nos llama hoy, así como llamó al principio, nos llama hoy a que podamos. Y como hoy, hermano, creo que hoy también, el Señor está llamando a todos los que están ahí del otro lado, Amén. los está llamando, y está llamando aparte de los que están ahí del otro lado, que forman parte de este pueblo, también para ayudar a dar respuestas, Amén. ¿sí? A dar respuestas por así cuando a veces quedamos medio atorados, como uno dice, Sí, sí. saber cómo responder a aquellos, ¿verdad?, que también preguntan. Amén. Como decía Pablo, le dijo a Timoteo, que todo obrero, ¿verdad?, que debe estar dispuesto a dar razones a quien la demande. Ah, claro, sí, ¿Sí? muy importante eso. Y ya existía esa inquietud y esa, por ejemplo, Pedro dice, eh, eh, para dar respuesta ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en Amén, vosotros. de eso. Bueno, creo que, por así, hermano, creo que le había dicho, ¿no? Es tratar de, queremos hacer estos programas en esa dirección. Así es. Sí, es tratar de colaborar, de ayudar en estas cosas, ¿verdad? Para tratar de dar respuesta a quien la demande. Amén. Entonces, la invitación sigue abierta, hermano, sigue estando, ya sabe cuándo, que de pronto puede aparecer, ¿verdad? Y vamos a ir trabajando en esto, vamos a tratar de ir mejorando varias cosas, porque bueno, por allí estábamos solos en algún momento, no las tenemos que ir como arreglando un poquito, Claro. ¿sí? Pero está invitado, hermano, Gracias. que cuando guste, ¿verdad? Pueda traer un tema para poderlo conversar, para poderlo plantear. Lo mismo que también el resto de hermanos que nos ven, que están por allí, también pueden acercarse, ¿verdad? Y echar un mensaje para que llegue a otros que quizás no Amén. tengan la misma claridad, Claro. ¿verdad? De lo que estamos hablando. Entonces, mi hermano, un gusto, una vez más, un gusto que nos haya visitado y que hayamos pasado este momento. Entonces también nos despedimos, ¿verdad? Que todos tengan un reparador descanso, que mañana puedan tener también este día de reposo, puedan estar llenos de bendición. Así que bueno, los esperamos próximo viernes. El Señor los bendiga. Amén.